Él es legislador provincial y también estuvo en la provincia de Buenos Aires junto a Daniel Scioli. Él es Sergio Berni. Muchas gracias, Sergio, por atendernos. Rosario, Emanuel, Jorge y Fernanda, te saludamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, ocupado como todos los argentinos, pero muy bien. Contanos un poquito cómo ves esta mirada de la sociedad de esta nueva o vieja ya presidencia de Mauricio Macri y cómo se van acomodando todos las nuevas fichas de cara a una nueva elección, Sergio. La verdad que lo vemos con mucha preocupación porque vemos un ajuste cada vez más fuerte, pero además un ajuste que lo pagan lo que más sufren las políticas recesivas de este gobierno, que son los trabajadores fundamentalmente. Este ajuste no recae sobre los grupos económicos que han hecho millones y millones de pesos a través de esta tremenda rueda especulativa que ha armado el gobierno. Así que con una doble preocupación, por un lado el ajuste y por el otro lado la recesión que nos va a respiro un país que lejos de crecer está cada vez achicándose, y cuando un país no crece esos son puestos de trabajo que se pierden día a día. Claro, al mismo tiempo tenemos todos los aumentos, que el colmo de los colmos es tener que pagar un aumento en cuotas. Sí, igualmente yo creo que eso no va a prosperar, no va a prosperar porque es totalmente inviable desde el punto de vista inclusive jurídico, porque jurídicamente cuando usted paga la factura de un servicio es un contrato entre usted y la prestadora. Cuando usted paga, el contrato ese está cancelado, por lo tanto ya no hay forma de reclamar. Así que desde el punto de vista jurídico me parece que no tiene ningún sentido, me parece que va a ser totalmente inviable. Lo que asusta es con la ligereza que este gobierno sigue intentando achicar cada vez más el collar que nos ponen en el cuello a los argentinos. Claro. Y sin ningún tipo de problema, ¿no? Ellos son de la teoría, ellos gestionan con la teoría del ensayo-error, y si pasa. Entonces, me parece que no han tomado nota todavía, y es lo más preocupante, de la grave situación económica que está pasando por sobre todas las cosas la clase media, que es quien sufre estos tremendos ajustes. Claro, porque una de las cosas que hablamos permanentemente en el programa es que por un lado vos tenés la clase baja, que es la que obviamente tiene menos recursos, la clase media y la clase alta. La que más siente esto y está hasta desapareciendo es la clase media. Sí, por supuesto, es la clase media que está sufriendo esta política de ajuste, porque la sufre a través de la caída del poder adquisitivo de su salario, la sufre con el congelamiento de las paritarias, la sufre con el traslado a los precios de esta brutal devaluación, que ha sido una salvaje devaluación, y que por más que uno quiera o no comprar dólares, el aumento del dólar se traslada a los precios y la clase media la más perjudicada. Claro, termina pasando eso, Sergio, que muchas veces lo que hacen ahora se pide un aumento o se reacomodan los sueldos por la subida del dólar. O sea, porque en realidad, es decir, si antes mi sueldo en 2015 eran $600, hoy son 200, por ejemplo. Entonces, como tenemos una economía tan dolarizada, nos termina perjudicando en eso, y muchas veces tenemos que aumentar debido a que nos manejamos en base al dólar. Sí, pero no solamente eso, que la economía está dolarizada, sino que además está dolarizada en una sola dirección. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, hasta hace muy poquito, cuando el dólar llegó a los 41 y pico, la nafta, como el precio está dolarizado, llevaron el precio de la nafta al mismo valor del dólar, prácticamente 41 o 42. Claro. Ahora el dólar bajó, está a 38 pesos. ¿Usted vio que haya bajado la nafta? Claro, es que termina pasando eso. La bolsa de harina, cuando el dólar llegó a 41 o 42, se puso a 1.000 pesos. Por eso, y eso se traslada al precio del pan. Ahora el dólar está a 38. ¿Usted vio que haya bajado el precio de la harina? No. Cuando el dólar subió a 42, el kilo de carne de ganso, el carnicero, lo pagaba 107 pesos.
Cuando subió el dólar se fue casi a 110. Ahora bajó el dólar. ¿Usted vio que el precio de la carne bajara? No. Entonces no solamente estamos en una economía totalmente dolarizada, sino que además está solamente esta economía dolarizada en una sola dirección, siempre a la alza. Cuando el dólar sube, sube todo; cuando el dólar baja, no baja nada. Entonces estamos muy complicados. Y además están aquellos que dicen, bueno, pero nosotros vivimos en la Argentina, y si antes cobrábamos $600 y ahora cobramos 300, no importa, porque no tiene una comparación con lo que pasa en el resto del mundo. Es lo que nadie toma en cuenta, que el dólar se ha trasladado a los precios, y por lo tanto no solamente cayó el salario real en cuanto a la comparación con el dólar, sino también a lo que ha sido la inflación, y por eso ha perdido drásticamente más del 30% del poder adquisitivo. Claro, al mismo tiempo, hablando del tema de todo del dólar, no es un hecho menor, sobre todo hablando con vos, el tema de los medicamentos y cómo aumentan, o al mismo tiempo que no ingresan, y el faltante que hay, y el problema con las obras sociales. No solamente lo que aumentan, sino además lo que significa ahora el costo de cualquier medicamento en el presupuesto familiar, claro. Y ni hablar en los jubilados, que le han sacado el beneficio de gran parte de la subvención que tenía a través del PAMI, con esos descuentos del 100, claro, del 80%. Entonces estamos, y si algo faltaba era que este gobierno, como consecuencia del ajuste, sacara la vacuna de la meningitis y del calendario gratuito y obligatorio. Claro. Bernie, ¿qué tal? Fernanda lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Fernanda? Buenas tardes. Buenas tardes. Ayer estuvo en una noche realmente muy tensa, un encuentro atípico, quizá porque son como más relajados los encuentros con Luis Novarecio, pero se lo vio confrontativo, se dieron cruces muy interesantes a nivel político, ideológico, y uno de ellos con Berman, ¿no? Pues estamos hablando del oficialismo. ¿Cómo quedó esa charla? ¿Cómo lo vivió usted al programa? Porque también creo que Berman fue el que atajó, el que debió atajar varios penales en cuanto a no solamente la contraposición con sus dichos, sino con los de Lustó y con los del mismo Novarecio, que hoy representa al oficialismo, aunque sea secretario, aunque sea ministro, lo que fuere, y debió responder a varias preguntas, varios frentes, ¿no? Mire, la verdad que no creo que haya sido una charla tensa, una charla sincera. Sí. Cuando yo lo escucho a Lustó, nos habla como si fuera el dueño de la ética y por sobre todo la coherencia, ¿no? Y nos habla de que Argentina necesita un pacto a largo plazo, del cual todos estamos de acuerdo. Nadie puede escapar a la realidad de que la Argentina necesita planificación de políticas a largo plazo. Ahora, el problema no es la planificación de la política a largo plazo, sino que el problema es la inestabilidad que tienen aquellos dirigentes que tienen la responsabilidad de planificar políticas a largo plazo. Porque son dirigentes que un día están en el gobierno de Solá, otro día están en el gobierno de Cristina, otro día están en el gobierno de Macri, después están con Carrillo, después vienen para acá, después van para allá. Entonces es muy difícil planificar políticas a largo plazo con la inestabilidad propia de cada uno de los dirigentes. Particularmente, como televidente lo digo, Bernie, particularmente lo que noté fue un mayor malestar suyo con respecto a Lustó que a Berman. O sea, no sé... Porque Berman, la verdad que está dibujado. Berman es un funcionario que no corta ni pincha. Cuando le preguntamos quién es el que gobierna, en final de cuentas, si es Macri, si es Carrió o si es el Fondo Monetario Internacional, él contestó intuitivamente, de manera formal, es Macri. Por lo tanto, hace un reconocimiento implícito que no es Macri. Materialmente quien gobierna es el fondo. Claro, y con Lustó, ¿qué le pasaba? O sea, que fue distinto, digo, no lo ve pintado, lo ve como, o sea, porque salió, vos sos el menos indicado para hablar, es como que se quedó, ¿no? Lustó, lo noté así, cuando habló de representatividad. Pero claramente porque habla de la grieta y sin embargo fue el ideólogo
de la 125, algo que generó una profunda grieta en la sociedad. Entonces me parece que hay muchos dirigentes que hacen marketing político y se olvidan de la responsabilidad que tiene representar a aquellos que lo votaron. Bernie, pero en este caso, cuando se da esta confrontación con Lustó, uno lo puede leer como que sigue en disputa la capital federal para ustedes. O sea, realmente el televidente, futuro votante, puede ver ahí a dos personas que siguen aspirando disputarle la jefatura de gobierno a Larreta. Mire, por el lado nuestro de Unidad Ciudadana está claro que nosotros vamos a disputar porque pretendemos un proyecto de país y un proyecto para la ciudad totalmente distinto. El problema es que Lustó no sabemos cuáles son sus pretensiones y mucho menos qué proyecto quiere, porque una cosa es cuando es embajador de Estados Unidos del macrismo, dice y hace una cosa, cuando no le conviene, dice y hace otra cosa. Entonces, en campaña dice otra. Hay una falta de credibilidad total, como le dije, como dice el rabino Berman, bueno, nosotros hablamos con la verdad en la mesa. No, es mentira que hablan con la verdad en la mesa. Con la verdad en la mesa hubiera sido que cuando fueron la campaña, Macri hubiera dicho, mire, le voy a devaluar, le voy a aumentar las tarifas, no le voy a sacar el impuesto a la ganancia, dejo de aumentárselo, le voy a meter más trabajadores que pagan el impuesto, no le voy a pagar el 82% móvil a los jubilados y además le voy a bajar el poder adquisitivo a los jubilados, sacándole los privilegios de aquellos que están enfermos de los medicamentos al 100%. Bueno, yo creo que cuando uno habla con la verdad sobre la mesa, cuando en plena campaña dice exactamente lo que piensa y lo que va a hacer. Sergio, te habla Manuel, cuando asumió este gobierno, uno de los pilares que ellos habían dicho en campaña, habían convencido a la sociedad de que los piquetes iban a terminar, que las manifestaciones se iban a terminar, y que no iba a haber más conflicto en las calles, y sin embargo nada de eso pasó, sino que se acrecentó. Y volviendo a hacer alusión al programa de ayer, vos tuviste también un entredicho de palabras con Bergman en alusión a las manifestaciones y a los, caídos por esas manifestaciones. Sí, más que caídos diría asesinados, porque no fue lo que pasó con Nahuel y lo que pasó con Maldonado y con el chico de 13 años que mataron en una represión, en un intento de saqueo en Chaco. En el Chaco, no eran soldados que cayeron en cumplimiento del deber, sino fueron ciudadanos que de manera fría fueron asesinados por balas de la represión. Entonces, me parece que son dos cosas totalmente distintas. Bien, porque también incumplió ahí y no encontró la forma, y todas estas medidas de ajustes que ha tomado ha hecho que se enfrenten pobres contra pobres. Los pobres que quieren pasar, los pobres que reclaman por la quita de sus derechos, de sus empleos. Yo lo que quiero, vuelvo a repetir, que hay una gran incoherencia entre lo que dijeron, entre lo que hicieron y sobre todas las cosas entre lo que hacen. Entonces es imposible poner en un análisis aquellos factores que son permanentemente incoherentes, que un día van por un lado, otro día van para el otro. Lo concreto es que este gobierno, lejos de hacer todo lo que prometió que iba a hacer, hizo todo aquello que prometió y juró que jamás iba a hacer. Entonces ha perdido totalmente credibilidad, y junto con eso todos y cada uno de los que representan este gobierno, incluyendo la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Claro, Sergio, una de las cuestiones que se dice hoy por hoy que volvió a estar en todos los diarios es el caso Nisman. Muchos dicen que Macri se abanderó de eso respecto a lo que sucedió en el gobierno de Cristina para poder ganarse los votos y dejarla a ella, digamos, contra la pared diciendo vos sos la asesina, vos mataste a Nisman y demás. ¿Cuál es la opinión que te merece a todo esto? Porque al mismo tiempo después pasaron fotos de vos estando adentro del departamento donde decías que fuiste a informar a la presidenta, y Cristina dice después que lo llamó la ministra de Seguridad, que se enteró por eso. Sí, está claro, y esto surge a partir de una investigación que hizo un periodista y además lo plasmó en un libro que está próximo a salir, y todo lo que sabemos es por los avances que se ha hecho en la publicidad del libro,
que en el expediente está todo muy claro qué es lo que pasó. El problema es que no quieren aceptar la realidad de lo que pasó, entonces empiezan a inventar diferentes circunstancias. Algo muy parecido a lo que pasó anoche en el programa de Novarecio, cuando con el invitado familiar de María Marta Belsunsen, que estaba todo muy claro en el expediente, que ellos no tenían, la familia de Belsunsen no tenían ninguna responsabilidad, y sin embargo judicialmente fueron elevados a juicio, fueron sentenciados. Este mismo escritor que escribió sobre Nisman dijo que eso era una barbaridad, y 7 años después se comprobó que lo que decía Pablo Dugan en su libro era totalmente cierto. Entonces no tengo por qué descreer de lo que dice Pablo Dugan hoy en la redacción del libro sobre la muerte de Nisman. Claro, él dice justamente que se mató, no que se suicidó, no que lo mataron. Sí, eso es lo que dice el expediente, no lo que dice él. Claro, sí, bueno, lo que relata en el libro. ¿Le puedo hacer una consulta, Bernie? Porque ayer lo escuché a Hurti, ¿no? El hermano de... Vale. Ellos hablan de, bueno, esta prueba, recién ahora, bueno, usted haciendo referencia a lo de Nisman, pasan una cierta cantidad de años, pero ¿qué es lo que pasa en el medio? ¿Cuál es la cuestión por la cual no se quiere descubrir desde un primer momento qué pasó y en esos 7 años se intenta tapar? ¿Qué es lo que está operando? Porque nadie lo dice claramente. Bueno, está claro que el fiscal Molina Pico, teniendo todos los elementos de prueba, torció la investigación para otro lado, que respondía a ciertos intereses. Cuando uno hace una revisión histórica, en ese momento había una puja entre los jueces y los fiscales por quién llevaba adelante la investigación. El fiscal Molina Pico de entrada comete un gravísimo error, que es no haber solicitado la autopsia de una paciente que ningún médico podía certificar que había muerto de muerte natural. Por lo tanto, ante una muerte violenta, cualquier fiscal sabe que tiene que pedir una autopsia. Este fiscal no la pidió, y a partir de allí se desencadena una suerte de encubrimiento tras encubrimiento tras encubrimiento, no solamente para tapar su torpeza, sino para no mostrarla, porque vuelvo a repetir, en esa época estaba la puja entre los jueces y los fiscales, que él se quedaba con la investigación, y el caso de María Marta Belsunsen, mostrando un fiscal que ya de entrada había cometido semejante torpeza, era un partido ganado prácticamente para los jueces que querían seguir investigando ello. Por lo tanto, a partir de ahí se empezaron a generar un montón de experiments para que esto no salga a la luz. ¿Y en el caso Nisman cómo fue? ¿Cómo sería? No, en el caso Nisman tiene que ver con cuestiones políticas. Pero al mismo tiempo estuvo el manejo de Fein, que después ella misma terminó admitiendo que hubo un toqueteo bastante complicado. Primero, que yo nunca la escuché decir a ella y admitir que hubo un toqueteo complicado. Eso es lo que le quieren imponer a la gente, inclusive una periodista informada como pero pero lo que me refiero es lo de Langomarcino, que se dijo que primero había el horario que habían puesto para tratar de insinuar. Mire, hay una cuestión que es muy clara. La fiscal Fein tuvo la investigación de la muerte del doctor Feynman durante 2 años, ¿sí? Sí. Después se la sacaron, y hace 2 años que está la justicia federal. Claro. Yo le hago una pregunta: en estos 2 años, ¿qué nueva prueba aportó la justicia federal si es que la investigación de la doctora Fein estuvo tan mal hecha? Claro, aparte después hicieron un montón de peritaje de la familia y demás. La respuesta es ninguna. O sea, la justicia federal no aportó ninguna prueba. Por lo tanto, tengo que entender que la investigación de la doctora Fein no fue tan mala. Claro. Por el contrario, creo que fue muy buena, porque si después de 2 años de hacer todo lo que se hizo, la justicia federal no aportó ninguna prueba, que sí que la investigación fue muy buena. Entonces, a partir de allí, que cada uno haga el razonamiento de que sea válido. Claro, y en ese momento Cristina se enteró por usted, que la llamó por teléfono, lo que había sucedido. Sí, pero eso tiene, la verdad es que si nos vamos a detener en cosas tan ínfimas, se pierde el sentido de la ciencia. No, obviamente. Sergio, hablando de fiscales y de jueces, la semana pasada nosotros hablamos con Guillermo Moreno y él decía, en relación a este gobierno y a los fiscales, que iba a esperar a que en el 19 las cosas cambiaran, y una vez que Macri esté fuera del gobierno, con estos mismos fiscales y estos mismos jueces se iban a iniciar las acciones legales para investigar los accionarios o las implicancias que puede o no tener algún miembro de este gobierno o del gabinete.
pero con estos mismos fiscales. Lo que quería decir Guillermo es que no quiere que en el 2019 o en el 2020 la gente descalifique a estos mismos fiscales y a estos jueces que hoy investigan o hacen acusaciones a Scioli, a Cristina, etcétera. Los jueces tienen que investigar y los fiscales tienen la obligación de investigar temporalmente. Cuando están en presencia de un delito tienen la obligación de investigar independientemente de quién sea el gobernador o quién sea el presidente. Así que si vamos a entrar a especular que porque está fulano, mengano, sultano, se investigue o se va a investigar, me parece que eso le hace muy mal a un sistema republicano que habla sobre la división de los poderes. El Poder Judicial tiene la suficiente autonomía para investigar y aparte tiene, mejor dicho, tiene la suficiente autonomía para hacer las investigaciones en tiempo y forma, independientemente del Poder Ejecutivo. Así que me parece que son todas especulaciones que no, por lo menos para mí no tienen ningún tipo de implicancia. Claro, hablando de todo esto y hablando también del Poder Judicial y demás, me estoy quedando sin batería. La última pregunta, y con esto cierro, porque tiene que ver con esto. Se dieron a conocer ciertos documentos respecto al 2 de abril diciendo que las víctimas fatales no fueron tales, sino que hay más, y al mismo tiempo está el tema del jury de Arias, del juez Arias. ¿Qué opinión merece al respecto, Sergio, respecto a esto? Porque fue en la provincia de Buenos Aires, especialmente en la ciudad de La Plata, y con esto se vuelve a abrir las dudas de qué fue lo que sucedió en ese momento. ¿Qué fue lo que sucedió? Está muy claro. Después, ¿cuáles fueron las consecuencias? Y bueno, será la justicia que tendrá que determinar si es conteo o no, que me parece que tiene un manejo totalmente que no corresponde con la realidad. Lo que sabemos que fue una gran inundación que fue catastrófica, que murieron muchos argentinos, muchos platenses en esa inundación, y será la justicia quien determine si hubo negligencia, impericia o imprudencia de algún funcionario. Claro, pero lo que pasa es que lo que muestran los documentos de la CIDE y de la inteligencia son completamente diferentes a lo que se fue publicando y a lo que dijo la justicia. La verdad que no sé lo que muestran los documentos de la CIDE, de la Mossad, la verdad que no sé. Lo importante de la justicia es que tiene la obligación de determinar si hubo negligencia, impericia o imprudencia de algún funcionario. Después lo que diga cada uno de los documentos de inteligencia, a mí la verdad no me interesa. Bueno, Sergio, le agradezco muchísimo la comunicación y cuando venga a sesión lo esperamos también en el piso de la radio. Genial, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estaba Sergio Berni, senador provincial de Unidad Ciudadana, hablando un poco de todo.